El tema de historia es del nomadismo al sedentarismo y con esto concluimos la primera lección o el primer tema que vamos a tratar sobre historia. Van a tener examen de esto el lunes, entonces vamos a aclarar un poquito de toda la información que se les ha dado. Los primeros seres humanos que llegaron a nuestro planeta o que existieron fueron llamados homínidos. Los seres humanos han tenido distintas clasificaciones dependiendo de cómo se fueron desarrollando. Los primeros que estuvieron se llamaron Australopithecus, esto es porque vivían en el sur y la clasificación o lo que significaba esto era mono del sur. Ellos fueron los primeros pobladores. Después, al mismo tiempo, aparecieron los Homo algo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthalensis, que se les conoce como neandertales. Habilis porque tenían habilidad, erectus porque caminaban recto como nosotros, bueno, un poco, sapiens porque ya pensaban, y los neandertales. Después de estos llegaron o cambiaron para convertirse en los Homo sapiens sapiens, que esto quiere decir el ser humano, que son ya nuestros antepasados directos y por los que estamos ahorita en el planeta. La característica que tenían los Homo sapiens sapiens era que trabajaban organizadamente y podían transmitir conocimientos. ¿De qué manera? Pues crearon el lenguaje, compartían los mismos símbolos. Esto fue clave del desarrollo, porque ya trabajaban juntos para solucionar problemas del día a día, como es el consumir nutrimentos, el crear casas o moverse simplemente en manada para cuidar de los enfermos. Dentro de esta época que es la prehistoria existieron dos grupos que eran los nómadas y los sedentarios. Al principio pues no se tenían casas, entonces estos grupos que se iban moviendo porque no tenían casas se les llamaban nómadas. Los nómadas eran grupos de recolectores porque iban consumiendo lo que se encontraban, los frutos de temporada, y cuando pues se terminaban simplemente se movían. Y también eran grupos de caza. Había dos tipos de caza, la mayor y la menor. La mayor eran los animales que vivían en espacios abiertos, bosques o alta montaña, como por ejemplo los mamuts, y para cazar este tipo de animales pues necesitaban grupos de personas que trabajaran colaborativamente para poder lograrlo. Y luego estaba la caza menor, que en la caza menor hablábamos sobre roedores y aves, todas esas cositas pequeñas que se encontraban y podían pues fácilmente atacar. Ellos se desplazaban de un lugar a otro, quiere decir que no tenían una casa, ellos iban siguiendo a los animales pues para ir solucionando sus problemas. Con el paso del tiempo encontraron la agricultura o descubrieron la agricultura. Se dieron cuenta que si tiraban algunas semillas, luego de esas semillas crecían frutos que ellos podían seguir consumiendo. Domesticaron animales, los que los ayudaban a sus tareas del día al día. Descubrieron, como mencioné, la agricultura y también hicieron técnicas de riego y crearon instrumentos de cultivo como el arado. A eso se le llamó la revolución neolítica. Recordemos que los nómadas ya hacían algunos instrumentos para la caza, por ejemplo puntas de flecha, arcos, etcétera, que les servían para cazar, pero aquí en los sedentarios ya crearon otro tipo de técnicas que revolucionaron la manera en la que se creaban las ciudades y las poblaciones. Los primeros seres humanos, como mencionamos, aparecieron en África, después poblaron Asia, luego Europa, Oceanía y por último el continente americano. El ser humano está relacionado con el clima y la naturaleza. ¿Por qué? Porque dependemos del clima para nosotros cómo nos vestimos, en dónde vivimos, qué es lo que comemos, si hay cosecha o no hay cosecha, cómo reaccionan los animales. Entonces, todo esto del clima afecta directamente a nuestra vida y la naturaleza también, porque si no hay animales, pues tenemos que ir a buscarlos. Entonces también la cosecha, los ríos, la tierra que sea fértil, tiene que ver con cómo nosotros nos desenvolvemos. La prehistoria termina con la invención de la escritura. Antes de que hubiera escritura, pues simplemente existían las pinturas rupestres que ilustraban pequeños pasajes de su vida, pero no existía como tal un sistema o
símbolos que dijeran o significaran algo para todos. Cuando se inventa la escritura era símbolo a base escrita de signos, y dentro de estos signos podíamos encontrar los cuneiformes, los jeroglíficos, los ideográficos y los alfabéticos. Estos eran un ejemplo de los jeroglíficos. Cuando se empieza a escribir la historia, se termina la prehistoria, porque ya se empieza a llevar un registro de todo lo que sucedía al día a día, y también se empiezan a llevar cuentas en el comercio, porque con la agricultura se dieron cuenta que ellos consumían lo suficiente y les sobraba todavía. Ya había unos pueblos que cosechaban, por ejemplo, maíz, y les sobraba maíz, y había otro pueblo que cosechaba frijol y les sobraba frijol, y entre ellos empezaron a hacer lo que se llamaba trueque o intercambio, y pues obviamente eso lo tenían que llevar con registro para saber a quién le tocaba cada cosa. Entonces, por eso fue tan importante la invención de la escritura y marca un antes y un después en la historia como tal, porque ya podemos tener registro. Eso es todo lo que teníamos que hablar sobre el nomadismo al sedentarismo, y con eso concluimos para que puedan resolver su examen.